subiendo más videos así como este. Gracias por seguirnos. Hasta el siguiente video. ¿Qué tal? Mi nombre es Rolando Tasaico. Vamos a empezar con este curso básico y este tema que vamos a tocar el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el despiece. ¿Qué es el despiece principalmente? Lo que vamos a ver en este curso es cómo tienes que hacer los descuentos de la melamina. Debes de entender que la melamina trabaja con espesores. Tú vas a encontrar melaminas de diferentes espesores. De repente desde 5, de 9, de 12, de 15. Bueno, en realidad nosotros nos vamos a enfocar en el despiece con melamina de 18 milímetros. Y bien, además de esto vamos a hacer la primera parte, que es hacer el despiece con un cubo simple, lo más simple que podamos encontrar, para que puedas entenderlo primeramente. Luego vamos a orientarte cómo vas a tener que reconocer el sentido de la beta. El sentido de la beta, a pesar de que algunos quieren obviarlo, yo te invito a que puedas entenderlo porque es una de las partes muy importantes y más resaltantes sobre este nuevo rubro que es la melamina. Así que bueno, te invito a ver este video. Nos vemos más adelante. Bien, vamos a empezar con esta clase de melamina, la parte básica. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer un poco del despiece primero, ¿no? Para poder saber qué es lo que tenemos que considerar cuando vamos a hacer un primer mueble. Entonces, lo que se sugiere siempre es tener como referencia la medida del ambiente. Bueno, yo voy a dibujar una pared de cualquier medida, pero lo que sugiero que ustedes tengan como referencia es, pues primero saber cuál es el lugar, cuánto mide el lugar donde van a amoblar. Ese es como primer paso. Lo segundo es saber cuánto va a medir el mueble, ¿no? Saber cuánto mide tu mueble. O sea, tu mueble medirá de repente, digamos, ¿no? Que en este mueble tú vas a poner, no sé, quizás muebles aéreos. Quizás vas a poner muebles aéreos, ¿no? Y bueno, de repente van a estar por ahí instalados, ¿no? Yo no sé. Pero estos muebles que van a estar en un lugar tienen que tener una medida, ¿no? Tienen que tener una medida para poder hacer el despiece. Ahora, el despiece dentro de este curso es la parte fundamental, ¿no? Para poder hacer la compra del material, ¿no? Un despiece viene a ser la base del curso para poder hacer la compra del material. Y en este caso ahí no podemos tener errores, ¿no? Si nosotros en el despiece nos equivocamos, a la hora que nos entregan el material, no vamos a poder armar el mueble. Simplemente así. Y vamos a gastar demasiado dinero. Entonces se recomienda que se haga siempre un buen despiece. Ok, entonces el despiece se trabaja en base a medidas exactas, medidas precisas. Para eso es necesario tener a la mano siempre una calculadora. Nosotros vamos a tener a la mano una calculadora, ¿no? Para poder hacer la aplicación de esta calculadora, y de repente les pido también que ustedes tengan también a la mano una calculadora para que puedan saber qué es lo que vamos a realizar en estas operaciones. O sea, las operaciones matemáticas simples como suma, resta, ¿no? División, ¿no? Por ahí una raíz cuadrada, pero en realidad la mayoría de las cosas que vamos a trabajar son sencillas. No hay no hay nada muy complicado, todo le vamos a explicar paso a paso.
vamos a empezar primero entonces. Digamos que tu pared tiene una medida de 5 metros, ¿no? De 5 metros. Dentro de estos 5 metros estás pensando ponerle un mueble. Bueno, supongamos que la primera tarea es dibujar un pequeño cubo, ¿no? Para poder hacerle su despiece. Dentro de esto, vamos a ver, por ejemplo, que lo primero que tenemos que saber es su medida. ¿Ok? Para eso usas tu wincha, mides tu espacio, y quieres saber cuánto mide tu mueble. El mueble, digamos que va a medir de repente podría medir 30 centímetros de profundidad, o 250, pongámosle 250, algo pequeño, 250. Vean también que el lenguaje que yo voy a comenzar a hablarles a partir de ahora es en milímetros, ¿okay? Yo no les comenzaría a hablar en centímetros ni en metros para no crearles una confusión. El tema de hacer muebles con melamina es aprender a hacer los despieces y aprender a tomar las medidas con milímetros. Todos los milímetros dentro del proyecto que se va a crear, todos los milímetros cuentan. Entonces es una recomendación que ustedes se comiencen a adaptar con este sistema de medidas de milímetros. Ok, entonces vamos a ver cómo se hace. Ok, entonces nos quedamos aquí. El tema es que vamos a, por ejemplo, hacer un pequeño módulo. Para eso tendré aquí, estoy esperando un archivo que se está abriendo. Tendré aquí un apoyo para poder trabajar en base a medidas ya hechas. Así que ustedes van a ver cómo se va a desarrollar. Bien, como referencia de este despiece que vamos a hacer, vamos a iniciar con este cubo. Dice que este cubo tiene 500 por 500 por 250. De hecho, este cubo lo he abierto desde nuestro programa, nuestro libro de despiece que nosotros tenemos, que viene ya con una lista de pedidos. Pero vamos a evaluarlo para saber cómo se hizo. Lo que nosotros tenemos que hacer es, como les digo, hacer el dibujo del mueble y colocándole la medida, ¿no? Acá, por ejemplo, yo le decía que íbamos a crear un mueble de 25 centímetros de profundidad, y ahora el mueble cambia en situación de ancho, porque un mueble tiene tres medidas. En este caso va a tener el ancho. Acá le vamos a poner un ancho de 500. Voy a eliminar acá va a tener 500. En otro lado va a tener 250. Y de altura le vamos a dar 500. Y lo vamos a analizar para poder ver cuál es la estructura de este diseño. Vamos a ponerle espesor. Y la altura lo vamos a dar también a 500. Ok, para que tengan ustedes como referencia, le voy a poner la medida y sepan cómo se va a ir haciendo. Quisiera que tengan calculadora en mano para ir preguntándoles. Ustedes me van respondiendo y de esa forma me voy dando cuenta si es que se entiende o no. ¿Ok? Entonces, la estructura del mueble, lo que nosotros tenemos que hacer es dibujarla primero. La verdad que no me preocupa mucho si es que no manejas la computadora,
pero sí lo que me importa es que sepas dibujar el mueble respetándole sus espesores. Por ejemplo, respetándole sus espesores. Aquí, por ejemplo, en este mueble se ven sus espesores y el espesor va a graficarte en todo momento el espesor el espesor de la melamina, y te va a indicar además en tu dibujo saber cuál es el lado que va a tener el tapacanto y cuáles son los lados donde se le podría poner tapacanto delgado o tapacanto grueso. Si bien es cierto, en esta parte de este cubo yo tengo lados visuales, ¿no? Lados visuales, que es la parte frontal. Y si este mueble fuera un mueble aéreo, tendría que ponerle también el tapacanto en la parte baja, ¿no? Para poder colgarlo con comodidad y no tener la complicación de que de repente ese lado se quede sin su tapacanto. Ok, nos vamos a preocupar entonces por el lado visual, por la medida, ¿no? Por la medida. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el despiece. Entonces, lo que me gustaría saber es que, por ejemplo, yo saco esta medida, perdón, lo que tendría que hacer, si ustedes lo están haciendo, si ustedes están dibujando esto en un cuaderno, en un papel, me gustaría que lo dibujen. Por ejemplo, lo que yo hago después de dibujar, cuando ya termino de hacer el dibujo, lo que hago es ponerle el número. Cada una de las piezas le pongo un número. Y ahí es donde yo voy a comenzar después a clasificarlas. Yo comienzo a clasificar cada una de las piezas, ¿no? Para poder orientarme, ¿no? Orientarme a la hora de hacer mi descuento. ¿Por qué señalo a esta pieza que tiene el tapacanto rojo? ¿Por qué lo señalo como 1? Porque son iguales, ¿no? Son iguales, son la misma medida, ¿no? Mismo ancho, mismo alto. Entonces comienzo a clasificar. Eso lo tendría que aprender de cero, o sea, como una base, para que a todos los muebles que comiences a despiezar, comiences a hacer siempre esa misma clasificación. Por más complejo que sea tu mueble, por más complejo que sea, siempre lo que vamos a hacer es hacer este paso, que es la numeración. ¿Ok? Hacemos la numeración. Bien, entonces haciendo esta numeración, lo que vas a hacer tú después es abrir o dibujar en un papel o debajo del cubo. Lo que vas a hacer es poner un formato. Yo voy a abrir un Excel, pero tú puedes dibujar un cuadro. No puedes dibujar un cuadro. Ahorita te muestro cómo. Me gustaría que lo vayas haciendo también. Dibujes un cuadro. Te voy a dejar ahí este cuadro, por ejemplo. Este cuadro, por ejemplo, donde tendrías que poner 1. La parte importante, que es el número. El número es el lugar donde nosotros vamos a comenzar a poner el número de la pieza que la que nosotros estamos mencionando en el dibujo. O sea, si lo que tú ya has hecho es el dibujo de tu mueble, ¿no? El dibujo de tu mueble ya lo has hecho de esta forma, ¿no? Le has puesto su número, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer ahora. Dibuja este mueble con sus espesores. Le pones tu número a cada pieza, la reconoces según sus medidas
Y ahora en la parte baja de ese dibujo vas a poner un pequeño cuadro donde tenga este indicador. El número, que es el más importante, que es el número que está acá. El número. Acá tienes 1, 2, 3, la cantidad de piezas que haya. El nombre, que es el nombre de la pieza. Por ejemplo, si la pieza 1, perdón, se me fue. La pieza 1, le voy a llamar, por ejemplo, lateral. Me gustaría que también vayas escribiéndolo en tu papel. Vayas escribiendo en tu papel para seguir la secuencia y no te pierdas, ¿no? Si crees que voy yendo muy rápido, me escribes en el chat para poder hacerlo un poco más lento. Ok, entonces la pieza 1 es el lateral. Ok. La pieza 2 le vamos a poner como base y techo. Ok, la pieza 2 se la vamos a poner como base y techo. Bien, entonces lo primero que hago es reconocer a la pieza 1 como lateral, le pongo el nombre. A la pieza 2 la reconozco, por ejemplo, en la pieza 2 es esta base y es el techo. Estamos ahí, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la medida. Y acá lo que tenemos que hacer es el sistema de explosión, que se le llama, ¿no? El sistema de explosión. Lo que nosotros tenemos que hacer es explotar este mueble. Explotarlo, ¿no? O despiezarlo. Para eso lo voy a sacar a un costado y puedan entender bien cómo es este sistema. Explotarlo significa que yo tengo que separar las piezas. Como esta pieza yo la voy a poner a un costado, ¿no? Junto con esta la voy a poner a un costado. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. La medida de cada pieza. Aquí es donde yo tengo que saber la medida de cada pieza, ¿no? Para eso les pedía yo calculadora. Porque todo este espacio de este mueble dice que mide 500, ¿no? 500, el ancho, terminado. La altura es 500 y la profundidad es 250. En mi lista de pedido, la pieza 1 me pide que yo agregue la medida de esta pieza. Entonces, y voy a regresar a mi Excel. Lo que yo tengo que saber es dónde coloco la medida de largo y dónde coloco la medida del ancho. Para eso yo debo de identificar cuál se convierte en largo y cuál se convierte en ancho. Ok, acá en algún momento me va a pedir el cliente o el familiar que me pida un mueble que los muebles tengan textura de madera, y cuando se convierte los muebles con textura de madera, allí es muy importante saber cuál es el largo y cuál es el ancho. Vámonos a este ejemplo. Por ejemplo, vámonos a este ejemplo. Digamos que esta pieza de aquí, y para que lo entiendan bien le voy a poner la medida, ¿no? Tiene 413, ¿no? Cualquier medida le he puesto. 413 y tiene 59 en la otra medida. Para entenderlo bien, la medida más grande es 413 y la medida más corta es 59. Sin embargo, en nuestro idioma de medida, nosotros ya nos hemos acostumbrado a que
a que la medida más grande sea siempre largo, ¿no? La medida más grande sea siempre el largo. Aquí es donde entra el tema de la discusión, porque yo ahora voy a decirte todo lo contrario. Ahora, en este gráfico, la medida más pequeña es el largo, ¿no? Te va a crear una confusión tremenda porque estamos acostumbrados siempre a decir que la medida más grande es el largo, la medida más corta es el ancho. ¿Y por qué ahora se convierte la medida más corta en el largo? Simple, por el sentido de la beta. La textura de la beta, cuando tiene el sentido en esta orientación, ahí, de arriba abajo, esto significa que es ahora el largo, ¿ok? Esto es el largo ahora. Entonces, ¿y de dónde produce esto? ¿Por qué produce esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a comprar una plancha de melamina, o digamos que compramos una plancha de melamina, la plancha, la medida más grande es el largo. Digamos que esta es una plancha de melamina. Entonces, aquí se cumple que la medida más grande es el largo. Bueno, acá yo le he puesto una medida muy grande, pero digamos que esta parte, este lado, sería el largo, ¿no? Sería el largo, y en el otro lado, esta parte sería el ancho, ¿no? Una medida de una plancha puede ser de 2,40 metros por 1,80 metros, ¿no? Pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Esta pieza que está aquí, voy a sacar esta que está acá. Esta pieza que está aquí pudo haber estado fácilmente por este lugar, por acá. Ahí. Pudo haber estado ahí. ¿Ok? Entonces, lo que me dice en el lenguaje de melamina es que la orientación de la beta viene a ser ahora el largo, ¿ok? Por eso es que en la medida más corta ahora viene a ser el largo, ¿ok? El largo entonces vendría a ser el sentido de la beta, y el que no tiene sentido de la beta tendría que ser el ancho. ¿Y por qué les digo esto y por qué siempre repito este tema del sentido de la beta? Porque cuando nosotros hacemos un mueble, el mueble, digamos que este es mi pequeño cubo, ¿no? El mueble tiene que tener una armonía en el momento del armado. ¿Una armonía de qué forma? Una armonía de que la textura de la beta se encuentra una pieza con otra con la misma orientación. O sea, el sentido de la beta va haciendo que el mueble sea armonioso, ¿no? Y todas las vetas se van encontrando. Es por eso es que es muy importante saber reconocer cuál es el largo y cuál es el ancho. Entonces aquí vamos a entender que el largo de cada pieza va a ser el sentido de la beta, ¿ok? El sentido de la beta. Bien, vamos entonces a ver cómo se haría este despiece. Sabiendo eso, ¿no? Sabiendo el sistema de reconocer la textura, ¿cómo se haría este despiece? Les pido por favor que tengan lápiz y papel, que hayan dibujado. Lo mínimo que podrían dibujar es este modelo, ¿no? Este modelo con sus números, ¿no? Respetando el grosor aparente de su melamina, respetando este grosor,
Además, respetando que este lateral es el que va a sujetar a la pieza número 2. ¿No? Eso es muy importante, no dibujen un cubo. Por eso sí les pediría que no dibujen un cubo así como este que voy a hacer ahorita, porque así lo hace la mayoría y al final cometen el error. No hagan esto. Ok, no hagan esto, no hagan una línea que se encuentra con otra línea y después se encuentra con otra, porque en el momento del despiece van a tener bastante problema. ¿Okay? Esto, por ejemplo, es un dibujo que la mayoría de personas hace. Y si lo estás haciendo ahora, de esta forma, te pido que lo corrijas y lo hagas de esta forma, dándole una referencia del espesor de tu melamina. ¿Ok? Eso es la corrección. Lo segundo que vas a hacer es tener debajo o al lado de tu dibujo, tener este cuadro. Vamos a trabajar primero con número, nombre, largo, ancho y cantidad. Vamos a trabajar primero con esos detalles para que puedas entenderlo y lo puedas entender bien. Luego vamos a ver cómo es el sistema de ranura. ¿Ok? Entonces me indicas si es que ya has dibujado, incluso si ya hiciste el despiece, está bien, pero indícame por favor ahí por chat para ir avanzando con cada uno paso a paso. ¿Ok? Bueno, yo quiero dar la bienvenida a personas que ya se han ido integrando: a Mauricio, a Winker. Quiero dar la bienvenida, me avisan ahí por favor. Ok, muy bien. Ok, entonces, ya tenemos el cuadro dibujado, ¿no? Ya tenemos el cuadro dibujado. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? En la pieza 1, que nosotros estamos aquí con esto, la pieza 1 tiene ya, la pieza 1 dice, ¿no?, que este cubo tiene 500 por 500 por 250. Ok, vamos a ingresar la pieza 1. Para eso yo hice esta explosión. Ok, para eso hice esta explosión. Esa explosión me sirve para poder pasarlo a mi hoja de despiece. Ok, entonces aquí en mi Excel yo pondría poner así como me dice Winker y Ulises, ya me están dando medidas. Entonces yo lo que voy a hacer es saber que tengo en la pieza 1, esta pieza 1 dice Ulises que tiene 500 por 250, ¿correcto? Ok, además me dices que son dos piezas, ¿no? Esas dos piezas son las que vamos a ingresar. Esta es una y esta es 2, son las que vamos a ingresar en el Excel. Pero yo les hago una pregunta. En base a esta medida, en base a 500 por 250, ¿cuál es la medida que va primero? La medida que va primero es 250, ¿no? 250 o es 500. ¿Cuál me dicen ustedes que va primero dentro del cuadro, ¿no? ¿Es 500 o es 250? A ver, me dice... Ok, Daniel me dice que largo es 500, ¿no? Porque asumes que es el sentido de la beta, ¿no? Asumes que es el sentido de la beta. Entonces yo voy a ponerle aquí 500. 500 sería el sentido de la beta, claro, porque tiene la textura de esta forma. Bien, entonces en mi cuadro
en mi cuadro, yo voy a poner ahora esto. Voy a poner en mi cuadro de Excel. Ustedes pónganlo en su hoja, si están haciendo en una hoja. Voy a ponerle aquí 500 por 250. ¿Ok? Y como dicen, es igual a 2 piezas. Son 2 piezas. Ok, ahora vamos a ver entonces cuál es la medida de la base y el techo. Ya algunos me estaban poniendo medidas. Me dicen que es 464, techo y base, ¿no? 2. Ok, me dicen que es 464, ¿no? 464, o sea, para entenderlo bien, me dice, por ejemplo, Ulises, me dice que la pieza número 2 es 464. ¿Por qué sería 464 si el mueble mide 500? ¿No? ¿Por qué sería 464 si el mueble mide 500? Mide 500 por 500 por 250. ¿Por qué es 464? 36 menos, claro, 36 menos. Aquí es donde usan la calculadora. En la primera parte han usado solamente el sistema visual. Han estado visualizando la pieza, vieron que no había interrupción y ahora lo que me interrumpe, habría que descontarle el espesor de cada pieza número 1. Cada pieza 1 tiene un espesor de 18 milímetros. Entonces el 18 milímetros se repite en ambos lados. Son 18 más 18 sería 36, ¿no? Entonces 500 vendría a ser menos 36. ¿Ok? 464. Es por eso es que esta pieza número 2, más 18 acá y más 18 en el otro lado suma 500. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a poner la medida acá. Es la medida que me han solicitado. Acá tiene 464, ¿no? Por 250. Ahora la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Cuál es el largo? 464 o 250. ¿Cuál es el largo? O sea, para ingresarlo dentro de mi Excel, yo tengo que saber cuál es el largo. 464, ok, muy bien. 464, claro, asume 464 porque está llevando el sentido de la beta, ¿no? El sentido de la beta la lleva 464. Ok, entonces aquí 464 es el largo. Ok, vamos a escribir aquí 464 por 250, cantidad 2 piezas. Ok. Entendido entonces esta parte del sentido de la beta, vamos a ver ahora el sistema de la ranura. ¿Cómo se hace el sistema de la ranura? Pero antes de eso, vamos a ver si pueden ampliar en su cuadrito, o si no hacemos otro gráfico, pueden ampliar en su cuadrito este tema del tapacanto. Pónganle L1, L2, A1 y A2. Es lo único que quisiera que pongan. Ok, vamos a ver entonces, vamos a irnos a nuestro gráfico final. El gráfico final, o sea, el mueble terminado tiene
estos lados de los cantos con rojo, ¿no? Abajo también. Entonces lo que yo quiero hacer es ponerle el tapacanto al momento de la compra. O sea, cuando yo compro mi material, yo tengo que pedir que este tapacanto ya venga pegado. Lo que necesito en todo momento es que el material ya llegue cortado y ya llegue con el canto pegado y armarlo en el tiempo más rápido posible. ¿Ok? Lo que sí tenemos que saber que este sistema de pegado de tapacanto tiene un valor, ¿no? Tiene un valor por metro. Pero al final se sugiere que el tapacanto lo pidas ya así de tienda, ¿no? Pegado, para que ahorres en tiempo y también vas a ahorrar en el tema de costos. Ok, entonces, para ver este gráfico de aquí, nosotros tenemos que saber, ahora que ya reconocieron cuál es el largo, cuál es el ancho, ¿no? Tenemos que saber que esta pieza, vamos acá mejor, que esta pieza tiene dos largos, ¿no? Dos largos porque esta pieza tiene 4 lados, ¿no? Tiene 4 lados. Tiene largo 1, largo 2 o viceversa, largo 1, largo 2 y tiene ancho 1 y ancho 2. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que saber que en la lista de pedido, se tiene que ingresar esta medida de largo 1 y largo 2. ¿No? Voy a cambiar de color. Ustedes van a poner L2 y arriba tenemos A1 y abajo tenemos A2. Ok, me dicen entonces, en base a este gráfico y en base al cuadro de Excel, o el dibujo que ustedes han hecho después de todo este cuadro, dibujen, pongan L1, L2, A1 y A2. ¿Ok? Lo que yo quiero explicarles es lo siguiente. En estos cuadros se va a poner el pedido del tapacanto con dos letras. Uno es con la D de delgado, y el otro es con la G de grueso, ¿no? El tapacanto grueso. Entonces, si le quieres poner tapacanto grueso, le pones una G, y le quieres poner tapacanto delgado, le pones una D. Pero lo que necesitas saber es en qué lugar le vas a pegar el tapacanto. Es lo primero que necesitas saber. Entonces, yo por ejemplo, trato de ver en el mueble cuáles son los lados visuales. El lado visual es lo que más me importa en este caso. Y el lado visual de este mueble, por ejemplo, yo tengo A1, que tiene el tapacanto arriba, L1, que tiene tapacanto en el frente, y A2, que tenía tapacanto abajo, ¿cierto? Quiero que lo recuerden bien. Y entonces la parte de atrás va para la pared, ¿no? Va para la pared. Podría que le ponga tapacanto, podría ser, ¿no? Que le ponga tapacanto, o aquí en la clase como práctica podría dejarlo sin tapacanto. Aunque yo sugiero, y deseas, le pones, no es algo que debería ir sí o sí, porque muchas personas me preguntan, es un tema de protección a la humedad, y yo siempre le digo que no, porque así le pongas tapacanto delgado, la humedad siempre va a filtrarse.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Reconocer el lado donde va a ir el tapacanto. Vamos acá. Aquí, por ejemplo, en el lado 1, en L1 tendría que ponerle una D, ¿no? En L1 le tengo que poner una D. Ahora, vamos a ver nuestro gráfico. ¿Dónde más tiene tapacanto? Vamos a ver, por ejemplo, L1 es el lado que tiene tapacanto. Ya le puse acá, ¿ok? Tenemos arriba A1 y tenemos abajo, ¿no? Tenemos esos tres lados para poner tapacanto. Entonces ahora, en mi cuadro que estoy dibujando, tendría que ponerle en L1 una D, en A1 una D y en A2 también le voy a poner una D, ¿no? Ahí vemos el gráfico y verificamos según nuestro cuadro. Tenemos A1, A2 abajo y L1 acá, ¿ok? Ahora ustedes me dicen dónde le pondría el tapacanto en la pieza siguiente, en la pieza número 2. En la pieza número 2, ¿dónde le pongo el canto? A ver, véanlo ahí. Véanlo ahí. Y me dicen, ¿dónde le pondría el tapacanto en la pieza número 2? Bien, me dice Mauricio en L1 y en L2. Ya, ok. Vamos a ver en este caso qué podría suceder. Ya sabemos que 464 es largo, ¿no? Entonces yo tengo acá, tengo L1, ¿no? Acá tengo L2. Arriba tengo A1. Y acá abajo tengo A2. Ok. Entonces, Mauricio me dice que tendría que ponerle tapacanto en L1 y en L2, ¿no? Tapacanto en L1 y en L2. Y en el caso anterior, nosotros no le hemos puesto, perdón, tapacanto en L2. Pero como les digo, es un tema de decisión. Yo realmente, si quiero le pongo, si no, no. Por un tema de que va a la pared, ¿no? Es un lado visual. No visual, perdón, el L2. Pero está bien. También si deseas le pones. Hay que saber nada más que va incrementando un poquito el tema de los costos. Pero se le puede poner. Yo lo que quisiera es aprenderlo primero por los lados visuales, ¿ok? Los lados visuales es lo que más a nosotros como estudiantes nos va a ayudar a poder diferenciar cuál es el lado que sí debería llevar necesariamente y el otro lado como una alternativa, ¿no? Como una alternativa por cualquier motivo, ¿no? A veces por el tema del traslado, para que no se dañe, o varias cosas puede suceder con ese tema del canto, ¿no? Entonces aquí, en L1 le voy a poner una D. ¿Ok? En L1 le pongo una D. Bien. Hasta ahí nosotros ya podemos llevar esta pieza a hacer el corte. Bien, con estas medidas vamos a poder llevar los materiales a que hagan el corte. Perfecto, entonces hasta aquí ya estamos. Vamos a avanzar con otro mueble. Si hay alguna consulta, hay alguna duda, me dicen por favor para poder solucionar. Quisiera que como práctica dibujen estos tres muebles. Quisiera que como práctica dibujen estos tres muebles.
de 400 por 400, de 350 por 350 y de 280 por 280. Como práctica, hagan estos 3 despieces. Ok, les doy unos minutos para que puedan dibujar estos tres dibujos y que puedan hacer una pequeña práctica de despiece. ¿Ok? Como les digo, les voy a dejar esta práctica. Dibujen 3 cubos, 400 por 400, 350 por 350 y 280 por 280. Lo que quiero es que lleguen a hacer esta práctica para que puedan finalmente llegar a este acabado. A ver, Daniel me pregunta, me dice, ¿cómo puedo saber si L o A? Ok, vamos a regresar entonces. Voy a dejar primero, antes de pasar a la otra parte, confírmeme por favor si es que ya tienen dibujado estos 3 modelos. Confírmeme si ya tienen dibujado estos 3 modelos para poder pasar a la explicación. Esos 3 modelos va a ser una práctica que tienen que hacer de despiece. Sí. Si la sesión que estamos haciendo se está grabando. Acá estamos grabando, no lo he pausado, se está grabando, no hay problema por eso. Me dice, ¿y si va cajón, te refieres cómo iría la beta? Estoy fuera llegando a casa. Ok. Y si va cajón, ¿cómo iría la beta? Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Vamos a llegar a esa parte también. ¿Ok? Bueno, entonces voy a cambiar el dibujo. Este trabajo me lo envían por WhatsApp despiezado. Me lo envían por WhatsApp despiezado. ¿Ok? Cada uno. Ok. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Quisiera explicarle a... Me preguntó... ¿Cómo puedo saber si es L o A? ¿No? Es la pregunta que a veces muchos me hacen y es bueno. Por ejemplo, cuando yo quiero reconocer cuál es el largo y cuál es el ancho, ¿no? En realidad, esa es la duda, ¿no? Lo que tienes que hacer es revisar tu mueble, revisar tu dibujo. Entonces, en tu dibujo, tú vas a identificar en la orientación de la beta. Si la orientación de tu beta está así, en este sentido, entonces la medida de largo sería 500, porque 500 es la medida que le daba a esta parte del mueble. Entonces viene la otra parte, ¿no? Donde todo el mueble también mide 500, ¿no? Terminado, mide 500. Y el sentido de la beta va así, en este sentido. Entonces, tiene una referencia
de alineación de betas, ¿no? Las betas se van encontrando. Entonces, cuando sucede esto del sentido de la beta se va a encontrar una pieza con otra, entonces ya nos damos cuenta de que este lugar de acá pertenece a largo, porque lleva el sentido de la beta. Entonces, desde ese momento, yo ya eso lo voy reconociendo como L1, ¿no? O también lo puedo reconocer como L2 en la parte de atrás, ¿no? Se convierte en el largo. Todo este sentido de la beta se convierte en el largo. Entonces, al momento de que le voy a poner el tapacanto, yo tengo que ver el sentido de la beta, ¿no? Y en mi cuadro, por ejemplo, en mi cuadro dice largo 500 por 250, ¿no? 500 y 464 están donde dice largo, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo es revisando en el lado donde hago mi pedido de tapacanto, en toda esta parte, estoy revisando qué largo, aquí en largo tengo L1 y también tengo L2. O sea, no se ve, obviamente, no se ve, pero tendría que referenciarlo. Automáticamente largo tiene L1 y L2, que son estos dos, esas dos partes de ahí. Entonces, según mi gráfico, 500 tenía tapacanto en un lado, pues eso tenía tapacanto en un lado. Y el de 250 tenía tapacanto en el otro lado, en el lado de arriba y en el lado de abajo. Se llegan a ver ahí. 500, 250 y abajo 250. Ahora, en la pieza 2, decía que este lado que tiene el sentido de la beta vendría a ser el largo. ¿Ok? El largo. Entonces, vamos a ver el Excel. 464 es el largo. ¿Ok? El largo, que puede ser L1 o L2. Por eso que aquí se le puso tapacanto delgado, porque vendría a ser, o podría ser L1 o podría ser L2. Podría ser una de las dos. ¿Ok? Entonces yo activo cualquiera de las dos. ¿Cómo la activo? Le pongo una D. En el servicio de corte ya van a saber que en los dos lados o en solamente uno de ellos va a tener tapacanto delgado. ¿Ok? De esa forma lo puedes diferenciar, ¿no? En tu gráfico siempre dibújalo de repente con un lapicero y con un lápiz dibujas el sentido de la beta. Le dibujas el sentido de la beta. Por ejemplo, estás dibujando tu mueble y como lo estás dibujando con lápiz, con lapicero, con lápiz le dibujas el sentido de la beta. Ahí vas dibujándole el sentido de la beta. Entonces le puedes escribir incluso este es L porque lleva el largo. Este puede ser que sea L1, este puede ser que sea L1, ¿no? Y acá es ancho. Ancho 1 y ancho 2. Acá L1, acá este puede ser que sea ancho 1 y este puede ser que sea ancho 2. Entonces ya sabes que donde dice ancho 1, ahí no llevaría tapacanto y en ancho 2 tampoco, solamente en L1. ¿Ok? Acá no, porque va dentro de la estructura. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Me dice Daniel, estoy fuera, llegando a casa lo realizo. Ok, no se olviden de la práctica que les acabo de dejar. No se olviden de la práctica que les acabo de dejar, que es desarrollar el despiece de 3 módulos. Bien, me dice, y si fuera
Y si va a cajón, ¿cómo iría la beta? Bueno, si va a cajón, tendría que ver qué es lo que va alrededor. Eso lo vamos a ver también un ratito. Voy a borrar esta parte. Ya que me han entendido el sistema de despiece, me han entendido, ¿no? O estamos todavía... Me confirma, por favor. Veo algunas personas que ya se están integrando. Bueno, bienvenidos también. Bienvenidos, Miguel Flores. Van integrando algunas personas. Bueno, sí, me dicen, ok, sí se ha entendido, ok. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Y esta parte quiero que me presten también atención al 100%, porque lo que vamos a hacer es Bueno, como ya vistes, el tema del despiece en esta explicación no es muy complejo, pero sin embargo lo que tienes que ver es que cada vez que hagas un despiece tienes que hacerlo en un momento que estés bien concentrado, que no tengas ninguna interrupción, que puedas utilizar de repente una calculadora, tener una calculadora siempre a la mano para que puedas evitar errores. Recuerda que hacer muebles de melamina es hacer muebles a precisión. Y si logras hacerlo realmente a precisión al 100% concentrado, solamente así vas a evitar cometer errores que normalmente uno comete. ¿Okay? Bueno, así que te invito a que puedas hacer tus despieces. Si no tienes una computadora, te invito a que puedas dibujarlo de repente en un papel con un lápiz y papel. Representa el espesor de la melamina. Y bueno, yo creo que más secretos y más tips puedes seguir viendo los demás videos para que puedas entender más sobre este tema de melamina. Gracias, nos vemos en el siguiente video.